El Padre Pío, a menudo llamado el hombre milagroso de Pietrelcina, fue un místico, un estigmatizado y un santo cuya vida estuvo marcada por fenómenos extraordinarios. A través de las pruebas del sufrimiento, su fe y devoción inquebrantable se convirtieron en un faro de esperanza, inspirando a millones de personas en todo el mundo. La fragancia de su santidad, tanto literal como simbólica, sigue perdurando en los corazones de los fieles. En sus últimos momentos, el Padre Pío derramó lágrimas de sangre, una visión tan profunda que dejó al mundo en un silencio atónito. De pie en el precipicio entre la vida y la muerte, supuestamente reveló mensajes divinos de Jesucristo, mensajes que encenderían debates y provocarían controversias durante décadas. ¿Qué hizo que sus revelaciones fueran tan polémicas? Algunos creen que detrás de los signos milagrosos se escondía una verdad oculta, tan poderosa que dio forma al mensaje que buscaba transmitir. ¿Podría el Padre Pío haber sido una encarnación del mismo Cristo, o fue, como sugirieron los escépticos, un fraude elaborado? Nacido como Francesco Forgione en mayo de 1887 en la pequeña ciudad rural de Pietrelcina, en el sur de Italia, el Padre Pío se crió en una humilde familia de pequeños agricultores. De niño, pasaba sus días cuidando las ovejas de la familia, viviendo una vida de sencillez y devoción. Con acceso limitado a la educación formal, su padre hizo el máximo sacrificio, emigrando a los Estados Unidos para ganar dinero para que su hijo pudiera cursar estudios religiosos. Impulsado por una profunda vocación espiritual, Francesco entró en el noviciado capuchino a la edad de 15 años, tomando el nombre de Fra Pío. Incluso en su juventud, sucesos extraños e inexplicables lo rodearon. Estaba plagado de enfermedades misteriosas, y según algunos relatos, experimentó momentos de éxtasis religioso e incluso levitación. Después de su ordenación, fue asignado a la comunidad capuchina en San Giovanni Rotondo, un pueblo remoto en la provincia de Foggia. Aparte de un breve periodo de servicio militar en Nápoles durante la Primera Guerra Mundial, permaneció allí durante el resto de su vida, atrayendo a miles de seguidores que creían en sus dones divinos. Fue en septiembre de 1918, en medio de los horrores de la guerra y un mundo sumido en la desesperación, cuando las marcas de la crucifixión de Cristo, los estigmas sagrados, aparecieron por primera vez en el Padre Pío. Las heridas, que no supuraron ni sanaron por completo, permanecieron con él hasta su muerte. Los testigos hablaron de un olor sobrenatural que emanaba de sus heridas sangrantes, descrito en la hagiografía como el olor de la santidad. Sin embargo, este fenómeno milagroso no estuvo exento de críticas. Los rumores sobre las habilidades sobrenaturales del Padre Pío solo alimentaron tanto la devoción como el escepticismo. Muchos testificaron que poseía los dones de curación, bilocación y profecía. Sin embargo, no todos estaban convencidos de su naturaleza divina. El obispo local expresó su preocupación porque los frailes capuchinos lo estuvieran explotando para obtener ganancias económicas. El Vaticano, bajo el Papa Pío XI, inició investigaciones sobre sus estigmas y supuestos milagros. Como resultado, se le impusieron severas restricciones. Se le prohibió escuchar confesiones, celebrar misa públicamente, bendecir a los seguidores e incluso responder cartas. Se le ordenó mantener sus heridas cubiertas con guantes sin dedos, ocultando los mismos signos que tantos creían que eran marcas de divinidad. No fue hasta mediados de la década de 1930 que se levantaron estas prohibiciones, cuando el Vaticano admitió que los juicios anteriores en su contra se habían basado en información errónea. A pesar del escrutinio constante, la popularidad del Padre Pío se disparó. El Papa Pío XII alentó las peregrinaciones para verlo, pero las controversias no cesaron. Los detractores lo acusaron de autoinfligirse las heridas con ácido carbólico. Incluso un hospital que él imaginó, finalmente terminado en 1956, se vio envuelto en acusaciones de mala gestión financiera. Pero a pesar de todo, sus devotos se mantuvieron firmes, creyendo en su santidad y en el poder de sus oraciones. No fue hasta el papado de Pablo VI que se desestimaron oficialmente todas las acusaciones contra el Padre Pío. Falleció en 1968,
con una vida marcada por la fe, el sufrimiento y la devoción inquebrantable. Una década después, el Papa Juan Pablo II, que había visitado al Padre Pío cuando era un joven sacerdote, inició el proceso de canonización. Después de años de investigación sobre sus virtudes y milagros póstumos, el Padre Pío fue declarado santo en 2002. Curiosamente, al igual que otros santos estigmatizados antes que él, su canonización no se basó en sus heridas, sino en su santidad demostrada y las curaciones milagrosas atribuidas a su intercesión después de la muerte. La influencia del Padre Pío se extendió mucho más allá de Italia, capturando los corazones de los creyentes. De todo el mundo, ninguno más que los irlandeses. Muchos peregrinos irlandeses viajaron grandes distancias para buscar sus bendiciones, y algunos afirmaron haber experimentado curaciones milagrosas a través de sus oraciones. Colum King, en su exitoso libro Padre Pío, A Irish Encounters with the Saint, documentó sus asombrosos testimonios. Tal vez el aspecto más misterioso de la vida del Padre Pío fue su aparente conocimiento previo de su propia muerte. En 1966, le confió a su sobrina, Pia Forgione Pennelly, «No estaré vivo en 2 años». Fiel a sus palabras, falleció en 1968. También le dijo a un amigo cercano, Petruccio Quino, que moriría a los 81 años, lo que sucedió. Sus últimos años los pasó en compañía de confidentes de confianza, incluido el padre Guane Maruzzi, quien lo ayudó hasta el final. Incluso cuando se acercaba la muerte, el Padre Pío siguió siendo un enigma, venerado y cuestionado a la vez, un hombre de milagros y misterio. Su legado perdura, no solo en las historias de sus dones sobrenaturales, sino en la profunda fe que inspiró en millones de personas. Al acercarse la muerte, el anhelo del Padre Pío por sus seres más cercanos se hizo evidente. A uno de sus confidentes de confianza, le suplicó, «Hijo, te ruego que regreses lo antes posible». Era una petición sencilla, pero profundamente reveladora. Deseaba pasar sus últimos momentos rodeado de sus seres queridos. Entre las personas que ocupaban un lugar especial en su corazón se encontraba su hija espiritual, Josephine B. Le confió que moriría una vez que se terminara la cripta de la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias. Aunque conocía los planes de los capuchinos de construir una cripta para su sepultura, dejó claro que no deseaba tal grandiosidad. En cambio, deseaba un lugar de descanso modesto, una tumba sencilla, digna de un humilde siervo de Dios. La construcción de la nueva iglesia de Nuestra Señora de las Gracias se terminó en 1959, y con ella, una creciente inquietud se apoderó de Josephine B. Temía que la finalización de la iglesia pudiera señalar el cumplimiento de la profecía del Padre Pío. Sin embargo, los planes para su cripta se retrasaron durante varios años. No fue hasta el 22 de septiembre de 1968 que la cripta finalmente se completó y bendijo. Apenas 16 horas después, el Padre Pío dio su último suspiro. Durante toda su vida, tranquilizó a sus seguidores. Con una profunda promesa, podré ayudarlos más desde el cielo que en la tierra. Y, de hecho, mucho después de su muerte, innumerables devotos han dado testimonio de las formas en que continúa guiándolos, curándolos e intercediendo en su favor. Su presencia, aunque ya no sea física, sigue viva en la fe de millones de personas. Sin embargo, incluso en la muerte, la controversia se aferró a su nombre. En el centro del debate se encontraba el misterio de sus estigmas. ¿Eran las heridas milagrosas o provocadas por el hombre? ¿Era el Padre Pío una encarnación moderna del sufrimiento de Cristo o era un impostor? El fenómeno de los estigmas siempre ha estado envuelto en asombro y escepticismo. La Iglesia Católica, si bien reconoce que se produce en ciertas personas, nunca ha hecho que la creencia en ellos sea un requisito de fe. La canonización y la beatificación nunca se han concedido sobre la base de los estigmas únicamente, sino más bien sobre la base de una vida de virtud demostrada y los eventos milagrosos atribuidos a la intercesión de un santo. El primer caso registrado de estigmas apareció en el siglo XIII, un milenio después de la crucifixión de Cristo. Esta brecha histórica ha alimentado la especulación.
¿Por qué estas manifestaciones comenzaron a aparecer recién en esa época? Algunos estudiosos sostienen que la aparición de individuos estigmatizados coincidió con un cambio en el enfoque teológico de la Iglesia. Durante ese periodo, se hizo mayor hincapié en la humanidad y el sufrimiento de Cristo, en particular su pasión. Fue en este clima espiritual que San Francisco de Asís, el primer estigmatizado del que se tiene registro, llevó las heridas de Cristo. Casi al mismo tiempo, se estableció la fiesta del Corpus Christi, lo que subrayó aún más la devoción al sacrificio físico de Cristo. Curiosamente, la aparición de estigmas a lo largo de la historia a menudo ha reflejado el contexto social y religioso de su época. Algunas personas exhibían heridas que reflejaban fielmente las de los santos estigmatizados anteriores, como si sus experiencias estuvieran moldeadas por las historias que habían escuchado. Otras mostraban un sufrimiento más severo cuando sus aflicciones tenían un significado simbólico o político. El caso del Padre Pío no fue una excepción al escrutinio. El historiador Sergio Luzzatto, citando los archivos del Vaticano, afirmó haber descubierto evidencia de que el fraile obtenía ácido carbólico en secreto, posiblemente para crear o mantener sus heridas. Estas acusaciones no eran nuevas. De hecho, 2 papas sucesivos miraban al Padre Pío con profunda sospecha, temiendo que su creciente número de seguidores se estuviera escapando al control de la Iglesia. En 1920, a la edad de 33 años, los estigmas del Padre Pío se habían convertido en el foco de reverencia y duda. El Vaticano encargó múltiples investigaciones sobre sus heridas, y algunos informes alegaban que practicaba la autoflagelación con un látigo con punta de metal y mantenía relaciones inapropiadas con mujeres. En respuesta a estas preocupaciones, la Iglesia le impuso severas restricciones, prohibiéndole celebrar misa en público durante años. Particularmente preocupantes para los funcionarios de la Iglesia fueron las heridas profundas y supurantes que el Padre Pío tenía en sus manos, pies y costado. Marcas que, según él, habían aparecido como la culminación de una experiencia mística. Para suprimir el espectáculo, se le ordenó usar guantes sin dedos, ocultando las heridas de la vista del público. Un médico designado por el Vaticano examinó los estigmas y sugirió que se los había infligido él mismo. Para probar esta teoría, vendó las heridas, sellándolas para evitar interferencias. Sin embargo, cuando las examinó, un mes después, se sorprendió al descubrir que no se habían curado, desafiando las expectativas médicas. A pesar de esto, los críticos persistieron. La investigación de Luzzatto afirma proporcionar evidencia concluyente de que el Padre Pío era un fraude. Uno de los testimonios más controvertidos proviene de una fuente improbable, un farmacéutico de Foggia. Según Luzzatto, en el verano de 1919, una joven profundamente religiosa llamada María de Vito, prima del farmacéutico, hizo una peregrinación a San Giovanni Rotondo para ver al Padre Pío. A su regreso, trajo consigo una petición personal del propio fraile: necesitaba ácido carbólico. El farmacéutico, desconcertado por la petición, comenzó a sospechar cuando María le presentó un pequeño frasco marcado con una calavera y huesos cruzados, capaz de contener 100 gramos de la sustancia cáustica. Más tarde informó a su obispo local, Monseñor Salvatore Bella, que creía que el ácido podría haber sido utilizado por el Padre Pío para crear o mantener sus heridas. ¿El Padre Pío estuvo realmente marcado por el sufrimiento divino, o fue el orquestador de un elaborado engaño? El debate continúa hasta el día de hoy, con académicos y creyentes en bandos opuestos. Sin embargo, para los millones de personas que lo veneran, la cuestión de la autenticidad es secundaria al innegable impacto de su fe, sus milagros y su legado perdurable. Para ellos, el Padre Pío sigue siendo un puente entre lo terrenal y lo divino, una luz guía cuya presencia trasciende la duda y la controversia. Para intensificar aún más la controversia en torno a las heridas del Padre Pío, el historiador Sergio Luzzatto señala una nota supuestamente escrita por el fraile a María de Vito. La letra, notablemente más pulcra que su estilo habitual, levanta más sospechas. En la carta, invocando las bendiciones de Jesús, el Padre Pío hace una petición contundente:
necesito 200 o 300 gramos de ácido carbólico para esterilizar. Te ruego que me lo envíes el domingo. Para Luzzatto, esta es la prueba irrefutable. Si el ácido era solo para esterilizar, ¿por qué se hizo la petición de forma tan indirecta, casi secreta? Sus hallazgos, publicados en Corriere della Sera, el periódico más leído de Italia, provocaron una tormenta de debates. Pietro Ciavarella, presidente de la Liga Católica Antidifamación, se apresuró a denunciar las afirmaciones. Las presuntas pruebas son absolutamente falsas, declaró, rechazando cualquier implicación de fraude. En definitiva, la cuestión de la autenticidad del Padre Pío es profundamente personal. La doctrina católica sostiene que la canonización es una decisión infalible del Papa, pero la creencia en la santidad del Padre Pío trasciende los debates teológicos. Para sus seguidores, ningún escepticismo puede disminuir su atractivo perdurable. La mayoría de los estigmatizados registrados a lo largo de la historia han sufrido afecciones subyacentes, que van desde alucinaciones y epilepsia hasta automutilación, ascetismo extremo y trauma psicológico. Sus vidas a menudo estuvieron marcadas por un profundo sufrimiento, y en muchos casos, sus heridas reflejaban sus propias aflicciones físicas y emocionales. Los escépticos pueden cuestionar el fenómeno de los estigmas, pero su significado espiritual es innegable. Para muchos, representa una forma radical de conexión divina, una expresión de fe inquebrantable que obliga a las personas a abrazar el sufrimiento de Cristo como propio. Estas figuras, a menudo marginadas por la sociedad, inspiran un sentido de arrepentimiento y compasión en quienes presencian su devoción. A pesar de las controversias que lo rodearon, las enseñanzas del Padre Pío reflejaban un estilo de vida estricto pero profundamente cristiano: vivir humildemente, permanecer indiferente a las ganancias personales, actuar con prudencia, justicia, paciencia, bondad y castidad, ser manso, diligente y dedicado al deber, sin buscar ninguna recompensa más allá de la gracia de Dios. Su compromiso inquebrantable con estos principios, incluso en medio del escrutinio público, sigue resonando entre los creyentes de hoy. La fe del Padre Pío se mantuvo inquebrantable, incluso en tiempos de gran prueba. Sus enseñanzas, llenas de sabiduría y humildad, siguen inspirando a innumerables almas. En todos los acontecimientos de la vida, debes reconocer la voluntad divina, adorarla y bendecirla, especialmente en las cosas que te resultan más difíciles. Recuerda que Dios está dentro de nosotros cuando estamos en gracia y fuera de nosotros cuando estamos en pecado. Pero su ángel nunca nos abandona, es nuestro amigo más sincero y fiel, incluso cuando lo entristecemos con nuestra mala conducta. La oración es la mejor arma que poseemos. Es la llave que abre el corazón de Dios. Debemos humillarnos siempre con amor ante Dios y ante los hombres, porque Dios solo habla a los verdaderamente humildes y los enriquece con sus dones. La humildad y la pureza son las alas que nos llevan a Dios y nos hacen casi divinos. Tengamos siempre presente el hecho de que, aquí en la tierra, estamos en un campo de batalla. En el paraíso, recibiremos la corona de la victoria. Este mundo es un campo de pruebas y el premio se nos dará arriba. Aquí vivimos en el exilio, nuestra verdadera patria es el cielo, al que debemos aspirar continuamente. Jesús os ayudará y os dará la gracia de vivir una vida celestial. Nada podrá jamás separaros de su amor. El Padre Pío habló a menudo del valor inconmensurable de la misa, expresando su misterio divino con palabras de profunda reverencia. La misa es infinita, como Jesús. Pregúntale a un ángel qué es la misa y te responderá: en verdad, comprendo qué es y por qué se ofrece, pero no comprendo su valor pleno. Un ángel, 1000 ángeles, todo el cielo lo sabe y piensa así. El niño celestial sufre y llora en el pesebre para que su sufrimiento por nosotros sea amable, meritorio y buscado. Careció de todo para que aprendiéramos de él a renunciar a los bienes terrenos. Se agradó de adoradores humildes y pobres para que amáramos la pobreza y prefiriéramos la compañía de los pequeños y sencillos antes que la de los grandes del mundo. Con su nacimiento,
Él indicó nuestra misión: despreciar lo que el mundo ama y busca. ¿Por qué Jesucristo se sacrificó hasta la muerte? La fe responde: para expiar nuestros pecados. ¿Por qué resucitó con tanto esplendor? Para mostrarnos el camino de la salvación. No importa cuál sea la postura que se adopte en el debate en torno al Padre Pío, su influencia es innegable. Sus palabras y obras siguen guiando a quienes buscan la fe, la esperanza y la comprensión. Ya sea que se lo considere un santo o un enigma, su vida sigue siendo un testimonio del poder de la devoción y de los misterios que la fe nos invita a abrazar. En la muerte de Cristo, reconocemos nuestro propio estado anterior, una vez muertos en el pecado. En su resurrección, encontramos el modelo perfecto de nuestra propia renovación en la gracia. Así como Jesús resucitó inmortal a una vida de gloria, también nosotros estamos llamados a resucitar, inmortales en la gracia, decididos a no entregar nunca más nuestras almas a la muerte espiritual. Nuestras imperfecciones nos acompañarán durante toda la vida, no podemos caminar sin tocar el suelo. Sin embargo, aunque no debemos tumbarnos en el suelo ni fijar la mirada hacia abajo, tampoco debemos intentar volar antes de estar preparados. En el camino espiritual, somos como pájaros jóvenes que todavía están desarrollando sus alas. En nuestras confesiones y reflexiones, no debemos detenernos en los pecados que ya han sido perdonados. Cuando nos arrepentimos con sincera contrición, Jesús, en su infinita misericordia, los borra en el tribunal de la penitencia. Allí, Él está ante nosotros, no como un juez severo, sino como un acreedor misericordioso ante un deudor insolvente. Con un gesto de infinita generosidad, Él rompe el registro de nuestros pecados, deudas que nunca habríamos podido pagar sin su gracia divina. Nuestro sufrimiento es breve, pero nuestra recompensa es eterna. Debes permanecer tranquilo, o al menos resignado, pero siempre convencido en la voz de la autoridad. Confía en ella sin miedo a la tormenta, porque el vaso de tu alma nunca se hundirá. Jesús nunca te abandonará. El Padre Pío instó a sus seguidores a orar fervientemente por la eficacia de su ministerio. Tengo miedo de desagradar al Señor en mi actividad sacerdotal. Que Jesús disponga todas las cosas para su gloria y nuestra salvación. En el cielo, todo será: primavera en belleza, otoño en plenitud, verano en el amor. No habrá invierno. Pero aquí en la tierra, el invierno es necesario. Nos enseña a ser abnegados y cultiva las pequeñas pero hermosas virtudes que solo se pueden ejercitar a través de las dificultades. Incluso en las pruebas, Dios, en su infinita misericordia, concede momentos de respiro. Nunca permitirá que nos dejemos vencer por completo. Los tiempos difíciles pueden traer escasez, pero también sirven como recordatorio de que solo Dios es nuestro verdadero proveedor. Como asegura Jesús en Mateo 6, 31-33, vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Incluso en los momentos más oscuros, la respuesta bíblica es la confianza. Confianza en la provisión de Dios, en su amor y en su promesa infalible de nunca abandonar a su pueblo. El amor está en el corazón de la naturaleza de Dios. La Biblia nos recuerda en 1 Juan 4 y 20, quien dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. El verdadero amor por los demás refleja nuestro amor por Dios. A través del amor, recibimos su misericordia y perdón. El arrepentimiento también. Es esencial. Hechos 5 y 30 declara: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si bien el no arrepentirse trae juicio, la paciencia de Dios es enorme, su deseo es que todos regresen a Él. La Biblia llama repetidamente al arrepentimiento, enfatizando la gracia ilimitada disponible para aquellos que buscan la reconciliación con Dios. Como Jesús promete en Mateo 5, 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Incluso en medio de la agitación, Dios permanece cerca de quienes lo buscan,
ofreciendo fortaleza y paz en tiempos de angustia. Las Sagradas Escrituras advierten de las señales del fin de los tiempos: decadencia moral, abandono de la virtud por parte de la humanidad, falsos profetas, anarquía, pérdida del amor entre las personas. La profecía bíblica también habla de desastres naturales, perturbaciones celestiales, terremotos y oscuridad, que reflejan el caos y el sufrimiento que a menudo se observan en el mundo de hoy. Sin embargo, incluso en estas advertencias, siempre hay esperanza. Aquellos que permanecen puros de corazón encontrarán protección en la promesa infalible de Dios. Las palabras del Padre Pío siguen siendo tan relevantes como siempre. Siempre oren. Siempre tengan esperanza. Solo una cosa es necesaria: levantar su espíritu y amar a Dios. Nacido el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia, como Francesco Forgione, el Padre Pío se sintió atraído por Dios desde una edad temprana. A la edad de 4 o 5 años, ya había comenzado a experimentar visiones y éxtasis divinos. A medida que crecía, también lo hacían sus encuentros con el poder sanador de Dios, experiencias que darían forma a su vida y ministerio. A lo largo de sus años como sacerdote, el Padre Pío se hizo conocido por su profunda espiritualidad, curaciones milagrosas y fe inquebrantable, inspirando a innumerables creyentes en todo el mundo. Su vida es un testimonio del poder de la devoción, la oración y la gracia de Dios. La confianza de Francesco en Dios solo se profundizó a medida que crecía, aunque su vida temprana no estuvo exenta de pruebas. En 1918, cuando Europa estaba devastada por la Primera Guerra Mundial y la gripe española, un inmenso sufrimiento se apoderó de su comunidad y de todo el continente. Sin embargo, en medio de esta agitación, ocurrió algo milagroso. Un día de septiembre de 1918, después de celebrar la misa en San Giovanni Rotondo, el Padre Pío tuvo una visión. Vio una figura que tenía las heridas de la crucifixión de Cristo, y cuando la visión terminó, se dio cuenta de que su propio cuerpo sangraba. Había recibido los estigmas. Los estigmas, las 5 llagas de Cristo, se manifiestan en las almas elegidas y las marcan para un profundo sufrimiento y para recibir la gracia divina. Además de este signo extraordinario, el Padre Pío se hizo conocido por innumerables milagros, sanando a los enfermos y guiando a las almas hacia Dios a lo largo de su vida. En 1956, el Padre Pío fundó el Hogar para el Alivio del Sufrimiento, un hospital cerca de San Giovanni Rotondo que sigue sirviendo a la gente hoy en día. También fue un reconocido guía espiritual, que ofrecía reconciliación y consejo a todos los que lo buscaban. El 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío falleció, dejando tras de sí un legado de fe, milagros y oración. Fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II. Considerado uno de los mayores hacedores de milagros en la historia de la Iglesia, la vida del Padre Pío estuvo marcada por los estigmas, por llevar las heridas de Cristo. Durante 50 años, la bilocación, ser visto en varios lugares a la vez, curaciones milagrosas, leer corazones en el confesionario, incontables conversiones. ¿De dónde se originaron todos estos milagros? De la oración. El Padre Pío comprendió que por sí mismo no era nada, que toda la gracia y la fuerza venían de Cristo. Cada milagro de su vida era obra del Dios vivo, y siguió siendo un humilde servidor del amor divino. Una de las frases más conocidas del Padre Pío es: desde cualquier otra persona, estas palabras podrían parecer simples. Pero, al venir de un hombre que llevó las heridas de Cristo, llevaban el peso del profundo sufrimiento y la revelación divina. Su vida demostró que los milagros ocurren cuando oramos, no solo por él, sino por cualquier persona que tenga una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Un alma se arma mediante la oración para todo tipo de combate. Cualquiera sea el estado en el que se encuentre el alma, debe orar. Un alma pura debe orar para preservar su belleza. Un alma que lucha por la pureza debe orar para alcanzarla. Un alma recién convertida debe orar para permanecer firme. Un alma pecadora debe orar para resucitar.
Ningún alma está exenta de la necesidad de la oración, porque toda gracia fluye a través de ella. Incluso cuando las oraciones parecen no recibir respuesta, incluso en tiempos de sufrimiento y confusión, la gracia sigue actuando. Dios sigue respondiendo, aunque a veces, su respuesta llega a través de nuestras pruebas, uniéndonos con Cristo para traer vida, misericordia y esperanza al mundo. Los santos son como manantiales de agua viva, que reflejan la misericordia de Dios. En la imagen de la divina misericordia, los rayos rojos y pálidos que fluyen del corazón de Cristo representan las gracias del bautismo, la confesión y la Eucaristía, sacramentos que limpian, renuevan y sostienen el alma. A través de ellos, la misericordia de Dios llega al mundo, trayendo luz a la oscuridad, vida a los que no tienen vida y esperanza a los que la desesperan. El Padre Pío encarnó esta misericordia. Muéstrame tus manos. ¿Tienen cicatrices de dar? Muéstrame tus pies. ¿Están heridos en el servicio? Muéstrame tu corazón. ¿Has hecho espacio para el amor divino? A través de sus manos perforadas, el Padre Pío trajo el bautismo, la absolución y la Eucaristía a los fieles. A través de sus pies heridos, recorrió el camino del autosacrificio y el servicio. A través de su sufrimiento, se convirtió en un recipiente para el amor y la gracia de Dios. Su vida fue un testimonio de oración, sacrificio y misericordia divina, recordándonos que en cada prueba, Dios está cerca. El Padre Pío tenía una herida en el hombro, que reflejaba el mismo lugar donde Cristo había llevado el peso de la cruz. Sin embargo, esto era más que una señal de tormento físico. Era un signo de una carga más profunda, de intercesión, sacrificio y amor inquebrantable por las almas. Su vida no se definió simplemente por escuchar confesiones o predicar con la esperanza de conmover corazones. En cambio, su misión se vivió en sufrimiento, oración y resistencia silenciosa, todo ofrecido por la salvación de los pecadores. Fue a través de esta unión de dolor y devoción que innumerables almas encontraron su camino de regreso a Dios. Orad por los pérfidos y por los fervientes. No reserven sus oraciones solo para los justos, los que luchan o aquellos que parecen merecedores. En cambio, extiéndanlas a los perdidos, los indiferentes y los endurecidos. Y no se limiten a ofrecer una súplica pasajera. Oren con intensidad, oren con persistencia y, cuando sus fuerzas disminuyan, oren aún más. Ayuna y oren por las almas atrapadas en la oscuridad. Ayuna y oren por aquellos que los enfurecen. Ayuna y oren por los rechazados, los insoportables y los olvidados. Ayuna y oren por los criminales y aquellos que el mundo considera que no pueden salvarse. Por la gracia de Dios y su intercesión, estas almas aún pueden ser rescatadas del peor de los destinos. Anima a quienes te rodean, amigos, familiares y vecinos, a que se unan a ti en esta misión de misericordia. Jesús, en sus revelaciones a Santa Faustina, dio una profunda garantía, que los mayores pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos tienen el derecho antes que los demás de confiar en el abismo de mi misericordia. Además, declaró, Hija mía, escribe sobre mi misericordia hacia las almas atormentadas. Las almas que apelan a mi misericordia me deleitan. A esas almas les concedo incluso más gracias de las que piden. No puedo castigar ni siquiera al mayor pecador si apela a mi compasión. Al contrario, lo justifico en mi insondable misericordia. Antes de venir como juez justo, primero abro de par en par la puerta de mi misericordia. El que se niega a pasar por la puerta de mi misericordia debe pasar por la puerta de mi justicia. Estas palabras nos recuerdan que Dios, en su infinito amor, ha provisto un poderoso medio de intercesión, el mensaje y la devoción de la divina misericordia. Cuando oramos por los pecadores, podemos confiar en que nuestras oraciones no quedarán desatendidas. Reza la coronilla de la divina misericordia, ofreciéndola por aquellos que están lejos de la gracia, incluidos nosotros mismos. Venera la imagen de la divina misericordia, buscando el don de la conversión. A las 3 de la tarde, la hora de la gran misericordia, recuerda la pasión de Cristo,
el momento mismo en el que se ganó la salvación para las almas. Implora a Dios la gracia de la transformación, la redención, la santificación y la sanación, para ti, para los pecadores y para el mundo entero. Que tus oraciones sean incesantes. Ofrécelas diariamente, con fe y amor. Ora en cada prueba, cada dificultad, cada momento de duda y cada cruz que lleves. Ora. Ten Esperanza. Y no te preocupes. A través del poder del Espíritu Santo, seremos testigos de la renovación de la tierra. Y mientras caminamos juntos por este camino de oración, te pido, ora por mí, para que pueda vivir lo que predico. Y yo a mi vez oraré por ti.